Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a explicar qué es el derecho deportivo. ¿Qué es el derecho deportivo? Pues básicamente, para que tú no entiendas, el derecho deportivo son todas aquellas normas, regulaciones y casos que regulan pues todo lo que tiene que ver o todo lo que está relacionado con la rama del deporte. Anteriormente sí queda cierto de que no había una rama autónoma como tal, es decir, no existía el derecho deportivo como tal, pero después de toda la expansión y todo el crecimiento que está teniendo esta rama en el sector jurídico, ahora se puede declarar de que es una rama autónoma y que por tanto existe el derecho del deporte como tal, como rama especializada dentro del derecho jurídico, al igual que puede ser pues, el derecho civil, el derecho laboral o el derecho mercantil. Dicho esto, ¿qué no es el derecho deportivo? Porque debemos de saber qué es el derecho deportivo, que es una rama multidisciplinar, como hemos dicho, pero ¿qué no es el derecho deportivo? Pues el derecho deportivo no es aquello que te venden en ciertas universidades o en ciertas formaciones que consiste en ir a los estadios y a las diferentes instalaciones de las federaciones internacionales con el objetivo de que puedas ver lo que hay allí o que puedas estar con figuras de primer nivel. Eso no es derecho deportivo, eso simplemente es una forma de adornar una formación que tiene como objetivo una idea de marketing detrás de todo ello y que su objetivo principalmente es que tú puedas imaginarte en la posición de esa persona o que puedas imaginarte en esas instalaciones trabajando. ¿Es posible? Sí, por supuesto, pero no significa de que eso sea derecho deportivo. El derecho deportivo es norma, son elaboraciones, son casos, son regulaciones a nivel internacional, es estar en contacto con los diferentes compañeros, con los diferentes abogados de las 211 federaciones miembros que puede regular la FIFA o de todos los países o de todos los países con los que vayamos a trabajar en materia jurídica. Pero el derecho deportivo es derecho, ¿vale? No debemos de confundir las ideas marketingianas de ciertas formaciones con la realmente que implica el derecho deportivo, que es el derecho. Es decir, para unir tu pasión con tu profesión y poder trabajar en derecho deportivo, primero tienes que tener una base en derecho. Por eso siempre nosotros recomendamos que nuestras formaciones pues al menos se comiencen desde primero o segundo de carrera o del grado hecho que se esté estudiando o de relaciones laborales, con el objetivo de que cuando tú finalices la formación, normalmente ya tienes una base de lo que viene siendo derecho deportivo a nivel práctico, porque en la carrera enseñan mucho a nivel teórico, pero no nos enseñan, pues, por ejemplo, a revisar un contrato laboral o a revisar un contrato de transferencia o a calcular la indemnización por formación, los derechos de formación de la FIFA. Tampoco nos enseñan cómo debemos de formular una operación de patrocinio, cómo hacer una gestión patrimonial de los deportistas. Es decir, nada de eso se enseña en la carrera porque es a nivel práctico. De forma que lo mejor es combinar una formación práctica con una formación teórica. Dicho esto, vamos a recapitular. ¿Qué es el derecho deportivo? Pues digamos que son todas las normas, todos los cuerpos normativos, los casos que se pueden presentar en el ámbito del deporte, todo lo relacionado con el deporte, y lo que no es derecho deportivo son ciertas asistencias o ciertas imparticiones de clase por profesionales de primer nivel donde no te van a poder transmitir sus conocimientos, digamos, a corto plazo, es decir, no va en 2 o 3 o 4 horas que tengas en una simple clase, no vas a poder adquirir sus conocimientos, sino que simplemente va a ser una ayuda y que va a estar relacionado a tu conocimiento en derecho deportivo. Pero digamos que para ser abogado en derecho deportivo, para especializarse en un máster en derecho deportivo, tienes que saber derecho, ¿de acuerdo? Y lo más importante, tienes que tener la base desde una temprana edad para que cuando tú llegues y finalices la carrera o finalices tu máster, tú puedas saber lo que es la parte práctica del sector. ¿De acuerdo? Y aquí te puedo poner el ejemplo de mi historia personal. Es decir, yo conforme iba haciendo la carrera, yo sabía que me quería enfocar a un objetivo en concreto y a partir de ahí empecé a buscar cuáles eran las opciones que tenía para especializarme en ese sentido. Una vez que yo finalicé la carrera y finalicé el máster, hice mi propio máster de especialización con el objetivo de unir mi pasión con mi profesión, es decir, crear una mezcla que resurgiera del derecho deportivo. Una vez que yo me especialicé en mi especialidad, que en ese momento era el máster en Derecho Deportivo, tenía muy claro que quería enfocarme en el asesoramiento de jugadores, clubes y agencias y federaciones. Una vez que tuve claro eso, ¿qué es lo que hice? Fue prepararme de forma autodidacta en base a la jurisprudencia para poder tener una, digamos, una opción o una noción bastante clara de cómo tenía que hacer las cosas para poder dedicarme en exclusiva a este sector.
¿Qué es lo que ocurrió? Que en esa preparación, en ese tiempo donde yo estuve pues preparándome para la parte práctica del sector, tuve la suerte de que me contrató un gran despacho. En ese tiempo, pues, como era la única opción que tenía, yo no lo dudé en ningún momento y me trasladé allí para poder ejercer, pues, por una parte, como abogado y por otra parte, pues, dedicarme a ciertos alumnos que tenía en ciertas formaciones y poder enseñarles. Una vez que me hicieron esa oferta, yo me trasladé allí y allí duré aproximadamente unos 2 años. Allí pude coger pues toda la experiencia que te requiere el sector, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, y a partir de ahí pues creé mi propio camino y me creé mi propio despacho y mi propia escuela. ¿Dónde he llegado? Pues con mi propio despacho funciona bastante bien, y por otro lado tengo la escuela que es la Academia MSR, que es donde estamos ahora mismo, y he creado un máster en Derecho Deportivo en base a toda la experiencia que yo he podido adquirir en estos últimos 5 años. ¿Por qué lo he hecho así? Porque al fin y al cabo yo me di cuenta de que uno de los principales problemas que yo podía encontrar o que un alumno podría encontrar sería aprender cuál es la parte práctica del sector. ¿Por qué? Pues el primer motivo es porque la FIFA va modificando su propia normativa y su propio reglamento cada 3 o 4 meses. De forma que estudiar una formación teórica, digamos que no tiene mucha utilidad cuando lo que estás estudiando va a quedar obsoleto en menos de un año. Un segundo problema que yo tenía era que pues había una falta de trabajo en el sector. Por tanto, exploré la opción de crear mi propio negocio y en base a mi experiencia, crear mi propia escuela para meter en un máster en Derecho Deportivo todo lo que yo había aprendido a nivel práctico. Es decir, cómo revisar un contrato laboral, qué es una transferencia puente, cómo calcular la formación, como hemos dicho anteriormente, tanto la indemnización por formación como el mecanismo de solidaridad, cómo resolver un contrato. Recordemos aquí la responsabilidad que tenemos todos los abogados a la hora de resolver un contrato, que bien puede ser una operación muy lucrativa para el abogado porque suele cobrar en torno al 10% de la indemnización que se reclama. Imaginemos que, por ejemplo, estamos reclamando 100.000 euros, que es un salario bajo para un jugador profesional, y nosotros estaríamos llevándonos por una reclamación que duraría apenas 3 meses y que es un procedimiento básicamente online, es un procedimiento digital, el de la FIFA. Nos estaríamos llevando al 10%, que sería el equivalente a 10.000 euros o 10.000 dólares. Por lo tanto, son operaciones muy lucrativas, pero que conlleva también un alto grado de responsabilidad, porque al igual que lo podemos ganar, se puede dar el caso de que si no hacemos una buena valoración del riesgo y no tenemos el OK definitivo del cliente o no tenemos el beneplácito definitivo del cliente, la consecuencia directa puede ser de que perdamos el procedimiento y si han contrademandado que el cliente tenga que pagar esa cantidad. Por lo tanto, en el máster todo lo que es la práctica yo lo he intentado resumir en 120 videoclases prácticas, y en el caso de la resolución, pues cosa tan sencilla como, por ejemplo, que sea el cliente el que decida qué quiere hacer con su contrato, pues determine que ganemos o perdamos un caso, o que podamos vivir de esta profesión o no podamos vivir de esta profesión. Tanto si decides tomar tu propio camino, como si finalmente decides trabajar para un despacho, porque si tú te ves capacitado para crear tu propio camino, lo puedes hacer. Pero si tú tienes los conocimientos prácticos, cuando tú llegues a una entrevista de trabajo de un despacho en Derecho Deportivo, tú vas a marcar esa diferencia. ¿Por qué vas a marcar esa diferencia? Pues primero, porque mientras nadie va a tener un máster especializado o poca gente lo tiene en Derecho Deportivo, tú lo vas a tener. Y en segundo lugar, cuando te pongan un caso práctico, que es muy posible que en despachos europeos te pongan un caso práctico de cómo se debe de resolver una situación, tú lo vas a saber sacar en menos de 30 minutos. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes la parte práctica del sector, es lo que realmente da utilidad y da valor a un alumno. Todo lo que no sea eso se va a quedar fuera de la entrevista de trabajo. Y por último, para terminar este vídeo, voy a explicar qué consejos le daría yo a una persona que quiera empezar el máster en Derecho Deportivo o que se quiera especializar en Derecho Deportivo. El primero es que se especialice en la materia. Como he dicho anteriormente, tienes que especializarte en la materia, porque el día que vayas a una entrevista de trabajo, bien para una agencia, para un club o para una federación o para donde quiera que sea, te van a pedir que sepas los conocimientos prácticos del sector. Y eso va a ser muy importante, va a ser lo que va a determinar entre que te escojan o que pases un proceso de selección o que no lo pases. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que quieren vivir y que quieren unir su pasión con su profesión, pero sí que es cierto de que o bien tienes que crear tu propio camino o tienes que destacar a la hora de hacer una entrevista de trabajo. ¿Cómo puedes destacar? Pues muy sencillo, puedes destacar sabiendo los conocimientos prácticos del sector. Si no sabes, por ejemplo, diferenciar cuándo un jugador es amateur de cuándo es profesional, jamás vas a entrar en un puesto de trabajo.
jamás vas a adquirir una vacante porque es lo básico, es lo mínimo que debes de saber. Entonces, si tú no tienes esos conocimientos prácticos, va a ser prácticamente imposible que puedas entrar en el sector. En segundo lugar, es que tomes una formación práctica donde tengas un mentor, es decir, que tengas una persona, como por ejemplo en nuestra formación, que le hace un seguimiento al alumno, que cuando finaliza le da la posibilidad de hacer prácticas y que cuando finaliza esas prácticas le dice cuáles son los pasos y cuáles son las claves y cuáles son los, digamos, las etapas por las que va a pasar hasta que finalmente pueda vivir de esta profesión. Siempre vas a tener dos caminos, el camino de crear tu propio negocio, que es el que siempre recomendamos, pero también te vamos a dar las herramientas suficientes para que tú, cuando finalices las prácticas o finalices el máster o lo que quieras hacer, pero también te vamos a dar las herramientas suficientes para que tú puedas superar una entrevista de trabajo y te puedas poner en contacto conmigo y si quieres la podemos preparar juntos. Tenemos un seguimiento muy personalizado de nuestros alumnos porque nuestro principal objetivo es aportar valor. Y aquí siempre digo lo mismo, los que vengan a la Academia MSR para obtener un título se equivocan, no es vuestra formación, ¿de acuerdo? Aquí a la Academia MSR se viene para aportar utilidad, se viene para aprender la parte práctica del sector, es decir, lo que nadie te explica. Para una formación teórica tienen muchísimas formaciones, pero para una formación práctica es esta escuela y este máster, ¿de acuerdo? Y el tercer consejo que te voy a dar es que es un sector que es muy lucrativo, pero a la misma vez muy competitivo. Es decir, al final vas a tener que aprender a ser autodidacta, vas a tener que aprender a estudiar solo, actualizarte solo. Por supuesto, puedes utilizar las herramientas de todos los compañeros que se dedican al sector del derecho deportivo. En mi caso tengo una newsletter gratuita donde puedo y explico diariamente pues cosas de derecho deportivo. Tengo un informativo en derecho deportivo donde pongo pues todas las noticias de actualidad para que podáis estar al tanto de cuáles son todas las noticias. Es decir, puedes apoyarte en otras herramientas, pero al final con esa información tú tienes que hacer un filtro y tienes que ser autodidacta y ver cómo la puedes aplicar en tu país o en tu federación, ¿de acuerdo? Siempre digo lo mismo, nosotros en nuestras formaciones enseñamos para las 211 federaciones miembros, es decir, te enseñamos a litigar en FIFA, te enseñamos a litigar en el Tribunal Arbitral del Deporte, en las cámaras nacionales de resolución de disputa, porque cada país tiene una cámara nacional de resolución de disputa a la que puede someter esa disputa, ¿vale? Y la FIFA esto lo permite. Lo que te prohíbe es que tú puedas acudir a los tribunales ordinarios, como con ciertas excepciones en España, donde la normativa de orden público te lo prohíbe. ¿Te lo prohíbe por qué? Pues, por ejemplo, aquí la ley de arbitraje te dice en el artículo 1.4, o al menos en el que está vigente en este momento, te dice que los litigios laborales no pueden ser sometidos a arbitraje. Pues salvo que haya una norma de orden público en ese país, se va a poder aplicar la normativa de la FIFA a las 211 federaciones miembros. De forma que en nuestra formación, si finalmente pues decides formarte con nosotros o adquirir o te concedemos una de las becas que solemos publicar cada cierto tiempo, pues lo que hacemos es que te enseñamos una normativa que puedes aplicar en las 211 federaciones miembros y que aplica tanto a clubes, a jugadores, agentes y federaciones. Para todos será la misma, ¿de acuerdo? Y nada, y después de hacer este vídeo espero que te haya quedado claro qué es el derecho deportivo, qué no es el derecho deportivo. Te he explicado mi historia personal para que puedas tener pues un contexto de cómo he llegado hasta aquí y por qué he creado la formación que a día de hoy pues cientos de alumnos se están preparando con ella. Y finalmente pues lo único que te puedo pedir es que te suscribas al canal para estar atento de todas las noticias y del informativo que tenemos diario y que te sirva mucho de utilidad para poder actualizarte y estar al tanto en materia de derecho deportivo. Y dicho esto, pues nada, espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.